Hoy es un día señalado en el calendario de la Y vasca. Los habitantes de Antzuola, Urretxu, Zumárraga y Esquio-Itxaso verán a partir de hoy cómo se levanta el túnel más largo de la nueva red ferroviaria. El viaducto sobre el arroyo de descarga con 495 metros y los túneles o bitubo de Zumárraga con 5.360 metros cada uno son los túneles de mayor longitud de la Y vasca. Es esta la razón por la que el tramo se caracteriza por ser el de mayor porcentaje de infraestructuras, cercano al 84% de su longitud. Así estamos ante un proyecto que desde sus inicios está produciendo efectos positivos en nuestra economía y además, una vez que lo finalicemos, contribuirá a transformar nuestro entramado socioeconómico, potenciando el surgimiento de un nuevo modelo de economía productiva que queremos impulsar desde el Gobierno. La alta velocidad nos va a permitir ser más competitivos. La repercusión de la alta velocidad en los nuevos modelos de movilidad se va a traducir en una mayor incidencia en muchos ámbitos de nuestro tejido social y económico. Con este son ya 9 los tramos del ramal guipuzcoano de la nueva red ferroviaria Y vasca, que está en ejecución. En total 28,3 kilómetros de los casi 80 que conforman el ramal.